estar pasando. Amén. Señor, gracias en esta mañana, Padre, porque tu Espíritu sigue en medio nuestro, Señor. Y ese Espíritu, Padre, que desde que iniciamos ha estado con nosotros y nos ha dado dirección y guianza, Señor, se mantiene para que cada uno de nosotros pueda entender el propósito claro, Señor, de tu voluntad. Que en esta mañana, Señor, en este ayuno apenas sea, Señor, el inicio de esa humillación que necesitamos delante de ti, Señor, para que podamos continuar siempre, Señor, teniendo cuidado de nuestra vida delante de tu presencia, para que no sea, Señor, este pecado, Señor, moviéndose en nosotros, de manera que podamos quedar, Señor, de gloria velados de tu propósito y de tu voluntad, sino que tu palabra nos guíe, Señor, en entendimiento, Señor, que sea esa luz que revele el camino a nuestra vida, Padre, quitando todo aquello que estorba, Señor, y aun a donde Satanás puede querer cegar el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio, podamos nosotros ver tu victoria, Señor, porque nuestros ojos, Señor, pueden ser llenos de luz en tu presencia, Padre. Que cada maestro que se ha preparado, Señor, pueda dar, Señor, esa palabra clara, Señor, conforme a tu voluntad. Que cada niño, cada joven reciba de ti, Señor. Cada adulto reciba de ti, Señor, ese consejo sabio, Padre. Y sobre todo, Señor, haznos hacedores de tu palabra y no oidores solamente de ella, Dios. Todo esto lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos amados. Continuamos nosotros con la enseñanza que hemos venido trayendo, a donde por el Señor hemos venido entendiendo, hermanos, que cada uno de nosotros tiene que llegar a poder participar de ese llamado progresivo que Dios quiere hacer a nuestra vida. ¿Cuál es ese llamado progresivo? Pasar, hermanos amados, de ser multitud a ser discípulos. Y si ya somos discípulos, estamos entendiendo que debemos de pasar, hermanos amados, de ser discípulos a llegar a ser iguales al Maestro. Y hemos venido en este entendimiento viendo el punto 1, a donde Jesús inició su ministerio, y pudimos trabajar esta reseña histórica en entendimiento de cómo Él, cuando inició el ministerio, hizo llamado y las multitudes le seguían, y también hizo llamado a sus discípulos, quienes también después de estar siguiéndolo, llegó el Señor a decirles antes de su muerte que era necesario que no se quedaran como discípulos, sino que llegaran a ser iguales al Maestro. Y ahora en el punto 4 hemos venido estudiando, basados en la cita de Mateo 16:24, lo que son los requerimientos para poder nosotros ser igual al Maestro. Estábamos viendo ahí en el libro de Mateo 16:24 que Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Por lo que estuvimos estudiando que un discípulo en este pasaje específicamente, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, le estaba diciendo al aprendiz, al alumno, al discípulo, al hermano, le estaba diciendo: si usted quiere ser igual al Maestro, es necesario que entonces cumpla con estos requisitos o estas características. Ya eran discípulos, ya eran alumnos, ya eran aprendices, inclusive dice hermano, o sea, ya se relacionaban cercanamente con Jesús. Pero el Señor les dijo: si quieren ser iguales al Maestro, es necesario que ustedes quieran venir en pos de mí, negarse, tomar su cruz y seguir. Y vimos que ese si quiere es la voluntad dispuesta que tiene que haber en cada uno, porque el Señor no obliga a nadie. Dios siempre hace que cada uno de nosotros de manera voluntaria podamos seguirle. Esto desde la salvación hasta el resto de cosas que Él vaya llamando a cada uno de nosotros. Y es donde en este llamado progresivo, si usted quiere ser igual al Maestro, también tiene que tener esa voluntad dispuesta. También tiene que saber que es algo que usted tiene que ceder de una manera donde usted quiera llegar a tener un ascenso dentro del llamado que Dios está haciendo, como estudiábamos en lo que era la palabra del griego acerca de querer. Y también vimos la semana pasada en el literal B lo que era negarse, hermanos amados. Estuvimos viendo ese negarse, a donde considero que pudo el Señor haber confrontado cada una de nuestras vidas
porque es negar completamente que se conoce a una persona. Y lo que Dios quiere es llevarnos a nosotros para poder ascender a ser iguales al Maestro, a que entendamos que tenemos que desconocernos a nosotros mismos, cada uno desconocerse a sí mismo, dejar de verse, dejar de pensar, dejar de creer que ese viejo hombre es el que tiene que seguir gobernando o es el que tiene que seguir reinando. Todo lo contrario, vimos que somos engendrados por medio del Espíritu, que no somos engendrados por voluntad de hombre, y entendemos que el cuerpo físico, usted y yo, sí fue engendrado bajo lo que fue la voluntad humana, por el Padre, por la Madre, pero venimos a Cristo y Él nos hace entonces este llamado a donde el Padre nos dice que no somos engendrados por voluntad de varón, que somos engendrados por la voluntad de Dios, y es donde nos llevaba el Señor a entender si cada uno de nosotros está dispuesto a, una vez que ha sido engendrado, continuar hasta llegar a alcanzar el proceso, no solamente de ser engendrado, sino de llegar a ser hecho hijo de Dios, o sea, llegar a nacer y tener una identidad clara, no solo llegar a ser gestado, sino que después de ese proceso de gestación poder llegar a decir hemos nacido como hijos de Dios y nos llamamos y nos apellidamos de el Señor. Y en esta mañana vamos a ver el punto C. Este punto C dice: tome su cruz. Entonces ya hemos visto, hermanos amados, dos características. La primera es querer, la segunda es negarse, y la tercera que vamos a ver de acuerdo al libro de Mateo 16:24 es tomar su cruz. Entonces, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y por qué, hermanos amados, nos lleva el Señor a decir tome su cruz? Porque sabemos, y el Señor así nos lo ha venido explicando, que la cruz era un instrumento que se utilizaba para dar muerte, para que la persona que estaba colgada en un madero, porque también la palabra habla de cruz o de madero, son exactamente lo mismo, no hay diferencia. Pero si nosotros entendemos que estamos teniendo que cargar esa cruz, aquí lo que el Señor nos está diciendo, si queremos llegar a ser iguales a Él, si queremos llegar a tener este llamado progresivo, es que usted y yo, como discípulos de Él, no podemos caminar a ningún lado si no llevamos la cruz, si no llevamos ese instrumento, para que podamos nosotros estar conscientes continuamente, hermanos, de que en esa cruz es donde se crucifica el viejo hombre. Y el viejo hombre está siempre pegado, se puede decir, a nosotros. Aunque tenemos que desconocerlo, Él camina con nosotros, porque usted no puede quitarse este cuerpo después de que aceptó a Cristo y decir yo soy solo espíritu. O aquí somos solo espíritu todos. Llevamos el cuerpo y el pecado se manifiesta ¿dónde? En el cuerpo mortal. Entonces, cuando el Señor Jesús estaba diciendo, hermanos amados, que nosotros tenemos que llegar a llevar nuestra cruz, es porque nosotros tenemos que entender, y voy a pasar a que leamos Romanos 6:6 de manera rápida para que vayamos entendiendo el concepto al que el Señor nos quiere llevar. Romanos 6:6 dice ahí en el libro de Romanos 6:6. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, hermanos, en este pasaje, el apóstol Pablo nos llegaba a dar a nosotros y al pueblo que se congregaba en Roma, que tuvieran el entendimiento de lo que Jesucristo hizo cuando murió en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, llegó a crucificar en ese momento el viejo hombre de todos aquellos que quisieran llegar a ser partícipes de él. Esto significa los que estaban vivos en esa época
y los que no existíamos, porque en el tiempo de Cristo, cuando Él murió, usted y yo no estábamos ahí. Y no están tampoco todos los que les falte por nacer, que también tienen que aceptar al Señor. El pasaje dice claramente que el viejo hombre, y lo habla en pasado, dice, fue crucificado. Fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado pueda llegar a ser destruido. Si Cristo no llega a morir en la cruz, no toma su cruz y padece en esa cruz, Él no se hubiera negado a sí mismo primeramente y no hubiese podido darnos vida a todos los demás, porque al Él morir en la cruz, crucificó la vida de cada uno de aquellos que quieren seguirle. ¿Estamos entendiendo? Pero aquí es donde vamos. Jesús realizó eso de manera, si se puede decir, global. O sea, Él muere y automáticamente crucifica al viejo hombre de toda la humanidad que quiera llegar a Cristo que quiera llegar a Dios a través de Cristo. Automáticamente eso se hace como el proceso de salvación. Él muere en la cruz y de manera global la salvación se extiende para todo el mundo. Pero tienen las personas que aceptar esa salvación porque es voluntario. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Hijo de Dios por el consejo que dio Cristo? Porque aunque Él sabía que Él iba a morir en la cruz y que iba a crucificar al viejo hombre de todos, si Él sabía que Él iba a morir en la cruz y iba a sacrificar el viejo hombre de todos, ¿por qué le dijo a sus discípulos, cada uno tome su cruz? ¿Me estoy dando a entender? Porque hubiera dicho, nadie tome la cruz porque ya yo llevo la mía y cuando me ponga ahí en esa cruz ustedes todos están crucificados juntamente conmigo. Pero no dijo eso. Y hermanos, nótese que esta enseñanza está primordialmente basada en lo que Jesús directamente pidió. No estamos hablando ni siquiera las recomendaciones, que no ponemos en menos posición que Jesús, porque la palabra toda es inspirada por Dios. Toda. Entonces, esto que dijo Pablo también aplica como inspirado por Dios. Pero qué mejor tomar las palabras dichas por el mismo Señor Jesucristo. Y si Cristo sabía que Él iba a crucificar a todos para darle muerte al viejo hombre, ¿por qué le dijo a sus discípulos que si querían llegar a ser iguales al Maestro, tenían que tomar su cruz? Su cruz. No les dijo ni siquiera lleven mi cruz. No, les dijo lleven su cruz. Porque cada uno de nosotros, como también nos enseñó el Señor miércoles atrás, tiene su propia historia. Y en esa propia historia, cada uno tiene que cargar su propio palo, su propio instrumento a donde va a crucificarse, a donde va a tener que llegar a darle muerte. Y para que entendamos esto, hermanos amados, también es necesario que nosotros lleguemos a comprender lo que es poder nosotros, una vez que nos crucifiquemos en el diario vivir, cargando nuestra cruz, mantenernos en ella. Yo no sé cuántos de ustedes han oído la expresión, yo lo he oído muchas veces. Hermana, me pasó esto y fue tan difícil que yo me bajé de la cruz. ¿La han oído? Y cuando el cristiano dice, me bajé de la cruz, ¿qué está tratando de decir? Que se encontró con el viejo hombre, que le dio vida al que ya estaba muerto. Y lo vemos como nada. Es más, nos reímos a veces de la expresión. Cuando dicen, sí, es que me bajé de la cruz. No, hermana, me agarré con mi esposo y no le pude dar testimonio. Me bajé de la cruz. Me grité o me agarré con cualquiera en la calle por el tránsito. Y sí, me bajé de la cruz, yo lo reconozco. Y me llevaba el Señor, hermanos, a cogerlo a Él, por ejemplo. Literalmente a tomarlo a Él, por ejemplo. Porque, hermanos amados, cuando Cristo estuvo en la cruz, si usted lee Mateo 27, 39 al 40, y si lee Marcos 15, del 36
al 30, Marcos 15, del 30 al 32, dice que cuando él estaba en la cruz, las multitudes que lo habían seguido, muy probable, pasaban y moviendo la cabeza se burlaban de él y le decían: dijiste que en 3 días levantaría ese templo si lo botaban, y mírate dónde estás, en esa cruz. Y los escribas y fariseos, oyendo a la multitud decirle eso, también se pusieron delante de él, lo injuriaban, y los fariseos y los escribas le decían: si de verdad eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvate. Sin entender que el verdadero milagro no es bajarse de la cruz, es mantenerse en ella. Que el verdadero poder de Dios se demostraba no en que Cristo se bajara para convencerlos. El verdadero poder de Dios se demuestra quedándose subido en la cruz, porque ahí es donde se padece para dar testimonio en verdad. Y si Cristo, teniendo el poder de haberse bajado en esa cruz, escogió voluntariamente quedarse clavado en ella, ¿cómo es que los hijos de Dios escogemos bajarnos de la cruz cada vez que nos da la gana? ¿Cómo es que no entendemos que el verdadero poder de Dios sobre nuestra vida como discípulos que lleguen a imitar al Maestro es poder andar con la cruz para poderse crucificar? Y cuando yo ando con mi cruz, cuando usted anda con su cruz, joven, adulto, soltero, viudo, casado, pobre, rico, vicioso, no vicioso, cuando usted y yo cargamos esa cruz, nos damos cuenta de algo muy importante, hermanos, que con esa cruz nada nos aparta del amor de Dios. Nada. Cuando usted anda con esa cruz, porque cuando usted anda con esa cruz y quiere volverse a pelear, automáticamente la clava y se pega. Cuando usted camina por esta vida con esa cruz y quiere ser desobediente a sus padres, automáticamente la clava y se pega. ¿Me estoy dando a entender? Es de la única manera que se le puede dar muerte al viejo hombre. Cuando usted anda con esa cruz y el vicio le pide la marihuana, el cigarro, el emborracharse, cualquier práctica inmoral que usted desee, si usted anda con la cruz, usted, cuando eso se le manifieste, se va a crucificar en esa cruz. ¿Por qué, hermanos amados? Porque vamos a irnos a ver rápidamente igual un pasaje que quiero compartir en Gálatas 2:2. Gálatas 2:2. Ese no es. Ese no es el que quiero, déjeme ver. Tampoco es. Alguno que me lo busque, por favor, en la concordancia. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Es en Gálatas? Sí, déjeme ver. 2:20. Gálatas 2:20. No, me brinqué un 0 cuando lo anoté. Gálatas 2:20. Vea lo que dice este pasaje ahí y lo leo rápidamente. Reitero: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vean, hermanos, ¿por qué estoy tomando este pasaje? Porque cuando leímos Romanos 6:6, decía, sabiendo esto, que el viejo hombre fue. Que fue cuando hablé de que Cristo murió y nos crucificó a todos, ¿verdad? Como la salvación, lo dice en pasado. Pero si usted toma el mensaje que le da el Señor a los Gálatas les dice: con Cristo, ¿qué? Estoy. Les está hablando como en pasado, presente.
Les estaba diciendo Pablo, tomen su cruz cada día, porque estar es en lo que se vive cotidianamente. Porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y reitera, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oigan bien, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿a dónde? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando yo me acuerdo de que Jesucristo sacrificó todo y murió en una cruz para que yo hoy pueda entender su amor, tendría que entender yo que hoy tengo que estar crucificado juntamente con Él, en mis pasiones, en mis situaciones, a donde quiera bajarme de la cruz. Y cuando usted tenga la tentación de bajarse en la cruz, de la cruz, usted tendría que decir, Señor, yo quiero el poder verdadero de tu Espíritu Santo, el poder que tuvo Jesús para no bajarse de la cruz, a pesar de que todos lo invitaban a que lo hicieran. ¿Y qué aprendemos de eso que le dijeron los fariseos y los escribas? Hermanos, cuando usted se baja de la cruz, ¿será que estamos quedando como fariseos y escribas? ¿Será que el evangelio se nos vuelve una religiosidad solamente? ¿Será que no entendemos el propósito real de volvernos imitadores de Cristo y ser iguales a Él, al punto que podemos decir, nos subimos y nos bajamos de la cruz cuantas veces queramos? Sin más bien afirmar que llevando la cruz, cada vez que vea algo que no es de Dios, debo de subirme en ella, debo de aferrarme en ella. Y hermanos, la escritura en el libro de Primera de Corintios 1:18 dice claramente que la cruz es que locura para los que se pierden. Porque si usted tiene que pensar en que tiene que sacrificar eso en la cruz, morir y andar cargando su cruz, usted podía decir, no, que lo hagan otros, eso no es para mí. ¿Cómo es que las personas a veces dicen, sí, yo sé que estoy fumando marihuana, sí, yo sé que estoy haciendo X cosa que es dañina? Inclusive muchos me han preguntado, pastora, ¿cómo va a pasar el día que se legalice la marihuana en este país? Porque si es legal, ya no hay pecado. ¿Cuál es la intención de la pregunta? ¿Cuál es la intención? Ahora, hermanos amados, fumar es legal, ¿sí o no? Pero ¿trae eso salud? Entonces, como es legal, hagámoslo y Dios no me condena. Hagámoslo y eso no me trae consecuencias. O sabemos que aunque fumar es legal, si usted ve las cajetillas de cigarrillos, ahora hasta fotos del tipo de cáncer y cómo le quedan los pulmones y la boca y todo lo demás aparece para meterle un poquito de miedo a la gente. Y eso lo hace el Ministerio de Salud, meterle miedo a la gente. No lo hace por la salvación. ¿Cuál es la intención, hermanos amados? Y si usted sabe que está haciendo algo que va en contra del templo del Espíritu Santo, porque todo su cuerpo, todo mi cuerpo es miembro del Espíritu Santo, le pertenece, es templo del Espíritu Santo, ¿cómo es que usted dice amar tanto a Dios y al Espíritu Santo lo llena de todas las prácticas y todas las basuras habidas y por haber, porque no entiende que es a Él a quien se lo está metiendo cada vez que usted hace algo ilícito? ¿Entendemos, hermanos amados, por qué es que el Señor nos dice tome su cruz? Y cualquiera puede decir, pero es que cuesta. Claro, por eso el evangelio es locura. Cuesta morir en la cruz. Cuesta. Y ahora, hermanos, la mayoría de las filosofías es que usted tenga paz, amor, sea feliz, dese los gustos que nunca se dio. Seguimos filosofías que se levantan constantemente y que han sido diferentes a lo largo de la vida.
o vamos a fundamentarnos en el Evangelio, en la cruz de Jesucristo, en la salvación que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Todo aquello, hermanos amados, que va en contra de la obra de Dios en mi vida, se vuelve necesario que yo lo sacrifique subiéndome a la cruz, incluyendo los miedos, los temores que no te dejan avanzar, incluyendo, hermanos amados, las dudas, las incertidumbres, el menosprecio que hay en la vida del hombre. Porque muchas veces ya no son pecados de vicios o ya no son pecados inmorales, son acciones en nuestro interior que el enemigo grabó surcos en nuestra espalda. Y como no buscamos ser libres y ser sanados, no entendemos que podemos vivir una vida plena en el Señor sin buscar escapes, sino buscar sanidad que Dios provee a nuestra vida. Y es necesario que tomemos nuestra cruz y que la llevemos, aunque el Evangelio nos parezca locura. Vamos a ir al libro de Romanos 8, hermanos amados. Usted y yo podemos decir, es difícil, por eso es que me bajo de la cruz a cada rato. Pero depende, hermanos amados, de qué tanto pueda usted entender el amor de Dios para su vida. Romanos 8, 35 al 39. Y nos pregunta el Señor a través de su palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? Pregúntese, ¿quién o qué lo separa a usted del amor de Cristo? ¿Qué es lo que está usted teniendo que, aunque sabe que tiene que subirse en esa cruz y morir, no lo está pudiendo sostener? Porque de acuerdo a este pasaje pregunta, ¿quién nos separará? Y dice, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y vean, hermanos, que abarca todo. Tribulación, situaciones adversas que podemos vivir en la vida, que como bien nos decía el Señor en el tiempo de ayuno, ¿quién no ha tenido en estos últimos meses tribulaciones? Angustias. ¿Quién no tiene angustias? La ansiedad que ahora se maneja es terrible, porque el estrés que vivimos y la velocidad de la vida nos hace entrar en angustias. ¿Sí o no? Es lo que se vive, es una realidad. Habla también, hermanos, de persecución, lo que viene de afuera, los que vienen de afuera y te señalan. A veces situaciones familiares, a veces situaciones de trabajo, a veces compañeros de colegio, los que vienen a provocar, digámoslo así, cuando se nos hace bullying, si es que queremos llamar la persecución como bullying también. Porque es una persecución, es una majadería que les agarra en contra de un individuo, ¿cierto? Eso está, ahí está. Pero ¿quién nos separará de ese amor cuando vivimos eso? ¿Y qué toca? Hambre o desnudez. Viene a tocar la materia. Porque ya el hambre no estamos hablando de espiritual, estamos hablando de no tener comidita. Que hasta ahora la iglesia de Cristo en su mayoría aquí en este país no lo padece, pero no estamos exentos de que pueda llegar un tiempo de hambre. ¿Y por qué? Porque la escritura dice que aunque haya plata, no podrán vender ni comprar. Entonces no se trata de la buchaca que usted tenga, se trata de tener el entendimiento de que quien nos puede sustentar es Dios. Y que como Pablo decía, sé pasar hambre, sé tener necesidad, pero también sé tener abundancia. Es entender que si llegáramos a tener hambre material, física, nuestra vida le pertenece al Señor y Él nos sustentará. Sigue diciendo, desnudez, igual, estamos hablando de materia. La ropita que nos ponemos, ¿qué nos separará? ¿Será que decir no tengo ropa? Y vuelvo y reitero, es un pecado que la mayoría de nosotros cometemos.
Abrimos el closet, ¿qué me pongo? No tengo ropa y no hay campo en el closet. No hay campo. Por eso le digo que es el pecado que la mayoría cometemos. Porque nos habituamos a decir ese tipo de cosas. Hasta el día de hoy tenemos, y creo que tenemos de sobra, porque la mayoría de nosotros no tiene un pantalón y una camisa o un vestido y una ropa interior y nada más. Por lo menos tiene para cambiarse, para intercambiar. Todavía no estamos desnudos. Todavía no nos hace falta eso. Sigue diciendo peligro. Y hoy en día, hermanos, ¿quién no está en peligro? En la calle, en la esquina, en el bus, a donde usted ande. Ayer los pastores de Colombia, como mencionó el hermano Carlos, le hicieron un atentado a uno de los precandidatos, lo hirieron en la cabeza, se supone que está muy grave. Y ya habían hecho un atentado el día anterior. Y el hermano Carlos Castañeda, que es un poquito así de la edad mía, nos decía, recordemos la violencia de los 90 y no queremos eso, hermanos. Está desgarrado el país porque eso es lo que están viviendo. Usted y yo nos preocupamos por los asaltos, ellos por los coches bombas donde los dejaban en cualquier lado y explotaban los edificios. ¿Y qué de Gaza? ¿Qué de Gaza? ¿Qué de Ucrania? ¿Qué de Rusia? ¿Qué de cada país, hermanos amados, donde hay peligro? Peligro. Sin embargo, ¿qué nos apartará a nosotros del amor de Dios? ¿Qué nos puede apartar de ese amor si yo tengo que entender que tengo que cargar mi cruz? Porque Cristo padeció hambre, Cristo padeció desnudez. ¿Cómo cree usted que fue Cristo colgado en el madero? Con ese pañito blanco que vemos que lo ponen en las crucifixiones. ¿Cuántos de aquí creen que tenía ese pañito blanco puesto? La mayoría lo creíamos. Y la escritura dice que murió desnudo. Lo desnudaron de sus ropas. ¿Cómo? Al estilo de los romanos. La humillación más grande. ¿Entendemos nosotros quién nos separará del amor de Dios? Porque aunque dice desnudos o en peligros o espada, ahora cambiemos la espada por pistola, porque se han modernizado un poquito, ¿verdad? O metralladoras, o AKs, o no sé cuántas más. ¿Ah? ¿Quién nos separará? ¿Y por qué esa pregunta? Porque vea lo que está del versículo 36, perdón. Como está escrito, por causa de ti, ¿somos qué, iglesia de Cristo? ¿Cuándo? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Porque si yo entendiera que por causa de Cristo yo soy muerto todo el tiempo, y leamos el versículo en la parte B, ¿somos qué? Contados como ovejas de matadero. Si yo entiendo esto, a mí lo del versículo anterior que acabé de desglosar no me importaría, porque me estaría preocupando de que como soy una oveja contada de matadero, y hermanos, cuando las ovejas las cuentan para el matadero o las vacas o cualquier tipo de ganado, ellos los escogen dependiendo del peso o lo que quieran y los ponen en una filita y los meten en un caminito a donde por más que la ovejita quiera echar reversa o la vaquita o el toro, no puede porque tiene otro montón que no la dejan moverse, que vienen en fila igual que ella. Si yo entiendo que yo soy como oveja contada al matadero porque tengo que llevar mi cruz y yo misma me tengo que estar muriendo en esa cruz, ¿cuál es el miedo de lo que viene de afuera? Si yo misma me tuviera que estar dando muerte, yo misma debiera estar persiguiéndome, yo misma tendría que ser mi verdugo. ¿Y el verdugo de quién? Del viejo yo, del que tengo que estar crucificado hoy, de que por eso tengo que cargar mi cruz.
Porque yo tengo que entender, hermanos amados, que si yo estoy como oveja para el matadero, que si estoy entendida que por causa de Él, de Cristo, de Dios, soy muerta todo el tiempo, no me puedo bajar de la cruz, no me puedo justificar. Y ahí es donde está, hermanos. Generalmente una persona le dice a usted: es que a mí me pasó esto y yo estoy brava porque fulano me hizo, porque sutano dijo, porque hasta Dios. Hay gente que me dice a mí: estoy brava con Dios. Lo ponemos hacia afuera. Pero ¿entiende usted que no es lo que está afuera lo que contamina su corazón? Que no es lo que está afuera lo que hace que usted esté molesto, que la ira y el enojo no brota de lo que el otro hizo. La ira y el enojo brota de lo que sale del corazón que no ha sido crucificado, porque yo no he cogido mi carácter y lo he puesto para que sea gobernado por el Señor. Me siento menospreciada, no me quieren, no me toman en cuenta, no me visitan. Y entendemos nosotros, hermanos amados, que no es lo que está afuera. Lo que yo tengo que entender, que tiene que ir como oveja al matadero, que no es esas situaciones. Y hasta que yo no empiece a entender qué es lo que se está moviendo en mi corazón, qué es lo que tengo yo que crucificar, qué es lo que tengo que montar en esa cruz, va a haber algo que me separe del amor de Dios. Porque ahí dice: si yo entiendo que por causa de Él soy muerto todo el tiempo y soy contado como oveja al matadero, vea lo que dice el 37. Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o muerte de espada, somos más que vencedores. ¿Estamos entendiendo? Antes, en todas estas cosas, en todas esas, yo soy más que vencedor, porque entiendo que Dios me está escogiendo para morir en la cruz. Que si alguien me ofendió, yo debiera de crucificarme en la cruz y amar más a ese hermano como lo hizo Jesús o esa persona. Al punto de que la Escritura dice que no amemos al que nos hace el bien, que amemos a quienes, a los que nos tratan mal. Ahí es donde me crucifico. Entonces, hermanos, ¿estamos nosotros cargando nuestro madero a diario? ¿Lo lleva usted a cuestas? ¿Lo llevo yo a cuestas? Por eso dice Pablo: en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y añade: por lo cual, oiga cómo lo expresa, estoy seguro, o sea, convencido, estoy claro. Cuando alguien está seguro, no se mueve de ese fundamento. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si usted carga su cruz y todos los días dice: tengo que llevar esta cruz porque yo soy una oveja contada de matadero, tengo que llevar esta cruz porque de acuerdo a lo que el Señor dice, yo soy muerta todo el tiempo, no hay ni algo externo, ni siquiera potestades, hermanos, ni siquiera demonios. Porque ahí habla de ángeles, de principados, de potestades. Entendemos nosotros que si somos hijos de Dios y que si hemos crucificado la carne juntamente con Cristo y que si estamos tomando nuestra cruz, no hay mal agüero, no hay mal ojo, no hay hechicería, brujería que nos pueda hacer daño. Si nos hace daño es porque yo he abierto una puerta, porque no le estoy dando el lugar al Señor,
Porque si le estoy dando el lugar al Señor y si muero todos los días, el que mora al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero si yo abro puertas, tengo que reconocer delante de Dios que yo quedo expuesta. Y es donde al quedar expuesta debiera de decir: Señor, ten misericordia, como nos hablaba el Señor, porque Él es pronto para responder si el pueblo reconoce y se arrepiente. Y no solo decir ten misericordia, voy a decir: Señor, yo voy a coger la cruz y me voy a crucificar en ella para que ningún portillo siga estando abierto. Porque hay pleitos, contiendas en los hogares entre padres y hijos. Porque hay divorcios. Porque, hermanos amados, a veces sale la maledicencia en vez de la bendición. Porque, hermanos amados, uno oye jóvenes que dicen: vivir con mis papás estoy harto, no quiero. Porque hay jóvenes que dicen: es que no sé, yo quisiera irme de la casa. Cuando, hermanos amados, debieran de estar agradecidos de que tienen un hogar que Dios les provee. Y con esto, hermano, quiero decirle, joven, que si usted se quiere ir de la casa, trabaje y hágalo. Eso no es pecado. El punto es que mientras esté viviendo de sus padres, tiene que aprender a respetarlos y a darle gracias a Dios, porque si no, sí se le vuelve pecado. ¿Usted quiere irse? Váyase, manténgase. Ahora no se le vaya a meter a alguien más. No. Hágase mujercita y hombrecito y viva solo, independiente. Eso es normal, eso es bueno, eso es saludable. Más bien, cuando los hijos permanecen en la casa por demasiado tiempo, a veces la parte psicológica le dice: pero ¿cómo? Si es que ese pájaro debió haber volado hace mucho. Por eso es que no se aguanta a los papás. Porque todo tiene su tiempo. Pero mientras que usted no se pueda mantener solito, independiente, ¿cómo va a estar diciendo estoy harto, estoy aburrido? Los problemas que tengo son por mi papá, por mi mamá. Es que yo voy y busco vicios por los problemas que tengo en la casa. Hermanos, jóvenes, esposos, los divorcios se dan porque uno de los dos o los dos se bajaron de la cruz. Por eso se dan. Se dan los pleitos, las contiendas, porque uno de los dos o los tres, dependiendo de cuántos sean el pleito, si es un hogar de 4 y todos viven agarrados de la greña, quiere decir que todos están bajando de la cruz. Alguien tiene que empezar a decir: yo voy a cargar mi cruz, yo voy a poner la otra mejilla, yo voy a dejar que me injurien, yo voy a dejar que me escupan, y aun cuando me digan: venga, bájese de la cruz, venga, peleemos, discútame, respóndame, dígame, hágalo de Cristo. Señor, perdónalos porque no sabe lo que hacen. Y no se baje de la cruz. No le ceda el juego al diablo, hermano. Dios quiere que usted progrese en el llamado, que alcance ser igual al maestro, que alcance llegar a esa posición. Por eso, hermanos amados, contémonos como muertos cada día. Y para contarse como muerto cada día, cargue su cruz, para que todos los días, cuando usted vea que está vivo, en la parte donde está vivito, ¿qué tiene que hacer? Agarrar la cruz y chácatela. Darse. Clávese por lo menos una mano. Si la otra no puede, pues por lo menos de ahí no se despega. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Porque si no, no vamos a poder continuar. Entonces estamos entendiendo lo que es tomar la cruz. Gloria al Señor. De aquí en adelante todos vamos a andar con ellas a cuestas. ¿Cuántos quieren hacer eso, hermanos? Yo quiero, aunque sea locura, pero yo quiero. Vamos a ver el siguiente punto. El siguiente punto es: tome su cruz y ¿qué? Sígame. El siguiente punto, sígame. Literal, sígame. Y aquí vamos a ver la palabra griega de sígame, hermanos amados. Vean qué interesante. Esta palabra es una palabra compuesta, viene de dos prácticamente. Dice que viene
Viene del G1 como partícula de unión y de la que es keleudos, carrera o camino. Cuando dice sígame, está hablando de la carrera o el camino. Perdón, gracias, de la carretera o el camino. Está hablando, oigan bien, de la carretera y el camino, pero propiamente, o sea, específicamente, estar en el mismo camino. Estar en el mismo camino. Entonces, cuando el Señor nos dice, si quieren ser iguales a mí, síganme, ¿qué nos está diciendo? Tienen que meterse en mi camino. Tienen que meterse en mi carretera, en el mismo camino con, o sea, con la persona que nos está invitando, con Jesús en este caso. Esto es acompañar específicamente como discípulo, seguir a, pero significa que llegar. O sea, ¿cuántos de nosotros pudimos haber empezado siguiendo el camino, pero no llegamos a? Porque hermanos, es súper fácil salirse del camino. Y tan fácil es que menciono Hebreos 12:13, si usted quiere lo busca ahí también rápidamente. ¿Qué dice Hebreos 12:13? Oiga lo que nos dice el Señor. Y ahí en Hebreos 12:13 no le venía hablando, hermanos amados, a gente inconversa, recién convertida. Le venía hablando a aquellos que por el uso tenían que estar ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquellos que no podían seguir comiendo alimento suave, sino que ya habían comido alimento sólido. O sea, se supone que le estaba hablando a gente madura, porque por eso ya comía alimento sólido. De hecho, si usted toma el pasaje anterior, hablaba, hermanos amados, de que dejáramos a un lado los rudimentos, que no siguiéramos ya en los rudimentos. Le estaba hablando a gente madura. Pero ¿qué nos dice el versículo 13? Voy a leer desde el 12 porque me gusta. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y aquí es la parte que quería resaltar. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Es fácil salirse del camino? Sí. Primero empieza con manos caídas. ¿Y qué es una mano caída? Una mano que no tiene fuerza para accionar. Una mano que no ejecuta. Y aquí hay muchas manos fuertes, porque hay muchos que van al gimnasio y juácatela, y le dan. Otros hacen boxing para mantenerse. Perfecto, maravilloso, excelente. ¿Cuántos duran con la Biblia en la mano y se les cae porque se duermen? O se dan un guaramazo con el celular. O pregunté hace poco, ¿usted no tiene la Biblia en el celular? Porque ya que no puede leer, para que por lo menos la ponga en audio. ¿Sí? Pero no sé cómo se oye. Le dije, présteme y le explico. Y cuando cogí el celular no tenía una sola Biblia abajo. ¿Mm? ¿Cómo es que usted sí mire? Para tener. Pero las manos de Cristo, los brazos levantados. ¿Ah? No se aguanta una Biblia. Nos aguantamos yo no sé cuántos kilos para poner ahí, mire, el musculote. ¿Cuánto cree usted que pesa esto? ¿Cuánto le pesa el celular? Pero ¿sabe por qué? Hay manos caídas, porque ni siquiera somos capaces de levantar nuestras manos delante de Dios para mostrar rendimiento delante de su presencia. Ni siquiera somos capaces de usar nuestras manos, hermanos, para aplaudir, para aplaudir. ¿Y cuántos ven ustedes haciendo ejercicios? Y no critico,
Yo deseara poder meterme en un gimnasio, pero estoy hablando del contrapeso. Estoy hablando del contrapeso, porque aquí me habla de manos caídas. Me está hablando de que si yo tengo que seguirlo a Él, estar en el mismo camino, propiamente acompañarlo como discípulo, para poder llegar, yo tengo que tener mis manos fuertes. Yo tengo que venir, hermanos amados, y entender que si estoy en la casa del Señor y hay alabanza y nos dicen manos levantadas, manos levantadas. Si nos dicen aplaudir, yo voy a aplaudir. Eso cuando vengo a la casa. Pero eso no es solamente el día que se viene a la casa del Señor. Usted quiere tener manos fuertes, manos levantadas. ¿Cuántas veces va usted al gimnasio? Porque cuando usted va al gimnasio una vez de prueba, si no paga la cuota y sigue todo el mes, perdóneme, pero la prueba no le sirvió para nada. Tiene que haber algo que se llama constancia. Tiene que haber algo que nos cueste. Tiene que haber algo que nosotros podamos decir, no se me paralizaron las manos. Ahora todo el mundo está preocupado por la masa muscular. Y ojalá que se preocupen porque sí, vamos a vivir muchos años, necesitamos de ella. ¿Se preocupa usted de la masa muscular? Porque caminar detrás de Cristo o caminar con Cristo, hermanos, no era montarse en el burro. Era ir a pie, de ciudad a otra ciudad. Y hoy en día es ir de esta tierra a lo celestial. O sea, ya estamos hablando de lo interespacial. ¿Entendemos nosotros lo que es meternos en la NASA? ¿Quién entra en la NASA, hermanos? Gente que no se esfuerza, gente que no estudia mucho, gente que supo sumar en la escuela, pero con eso se la jugó para pasar la entrevistilla y que lo metieran. Entendemos nosotros, hermanos, que seguir ese camino de morir en la cruz para poder seguirlo a Él, ya muertos en la cruz, seguirlo a Él, porque reitero, Él resucitó para ascender, es montarnos nosotros en una nave espacial y haber practicado no sé cuánto. ¿De qué se abstienen, hermanos amados, todos esos que en la NASA se montan en una nave y cuando vienen de vuelta tienen que durar otro montón? Porque hay un atrofio físico. Haced sendas derechas. Y eso estoy hablando primero de las manos. Pero dice, ¿hay qué? Rodillas paralizadas. Rodillas paralizadas. Y generalmente las rodillas es una de las primeras cosas que nos empiezan a doler cuando empezamos a salir de los años mozos. Pero, ¿qué dicen los terapeutas cuando usted tiene problemas de rodilla? Siéntese en una silla de ruedas, no vuelva a caminar, deje que lo empujen a donde quiera que usted vaya. Eso le dice un terapeuta. ¿Qué dice un terapeuta? Haga bicicleta, por lo menos bicicleta, despacito, estacionaria, pero haga bicicleta. Después sentadito, haga este movimiento, este movimiento. Todo se llama acción, ejecución, movimiento. Si usted se queda quieto en silla de ruedas, usted se va a morir. Ok, qué dicha. Hoy en día tenemos tanta información para vivir en este mundo. Y no nos damos cuenta que ya la información para la vida eterna estaba ahí escritita. Ahí tenemos al terapeuta. ¿Qué dijo el Señor? Levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levántenlas, hermano, no se quede como está. Si usted se queda como está, usted se queda tullido y es su decisión. Porque el ejercicio de la terapia nadie la puede hacer por uno. Pero dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Porque cuando ya no son solo rodillas paralizadas, hay cojera. Hay cojera. Y hermanos, la cojera tiene un problema grave. Una persona que tiene cojera va a terminar teniendo un desequilibrio completo en su cuerpo. Su columna vertebral se le afecta. Por eso es que además de hacer terapia, tienen que ponerle algo que le levante
su pie al otro nivel, porque si no se le desequilibra todo, hermano. Usted quiere saber por qué hay muchos desequilibrados en Cristo. Y no hablo del cerebro, desequilibrados, hablo del camino. Porque está la cojera y nadie quiere curar la cojera. No quieren meter el taco que tiene que levantar el cuerpo para que haya una estructura recta, correcta. Y estamos en Cristo padeciendo cualquier cantidad de dolores. Pero le decimos, hermano, ore, ponga manos para que Dios me sane porque me duele, porque aquí. Y esos dolores son consecuencia de la cojera. Que una oración de imposición de manos no se los va a quitar. Se los va a quitar el que usted vaya a la terapia. A la terapia. Manos arriba, levantadas para Cristo, danzando para el Señor, fortaleciéndonos, doblando mis rodillas en la iglesia, en la casa, sosteniendo la palabra, ejercitándome como Timoteo, que no podía solamente ejercitarse en lo físico, porque no me puedo salir del camino. Y si no lo hago, y si me salgo del camino, ¿puedo llegar a ser igual al maestro? No puedo llegar a ser igual al maestro. Entonces, hermanos amados, tenemos que cuidarnos porque es fácil. De hecho, Pedro capítulo 2, en su versículo 2 dice, a cristianos, a creyentes, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Seguirán, oiga lo que dice, no disoluciones, dice sus disoluciones, porque las inventamos nosotros mismos. No es que estoy siguiendo una doctrina de por allá rarísima, budista. No, 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 no. Yo digo, no, esta es mi forma de evangelio y así lo vivo. Que esté detrás del camino siguiéndolo, no lo sé. Porque muchos pueden seguir sus disoluciones. Usted y yo, oyendo esta enseñanza, aquí sentados en este momento, podemos estar siguiendo nuestras disoluciones, hermanos amados. Vamos a entender que por qué Cristo nos pidió que lo siguiéramos. Hebreos 10. Vamos a irnos a Hebreos 10, hermanos. Ya yo hice el ejercicio mío de hoy porque estoy sudando. Hebreos 10, 19 al 25 leo para ustedes. Oigan bien, hermanos, ¿cuál camino tenemos que seguir? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. ¿Hasta qué les dije? 25. Mantengámonos firmes, siguiéndolo, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Oigan bien, hermanos amados, tenemos un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y aquí, hermanos amados, quiero que entendamos algo importante. Nosotros oímos en los evangelios que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todos sabemos que eso es una realidad, que sin Cristo como camino, nadie llega al Padre. Pero cuando usted lee aquí el libro de Hebreos, usted necesita entrar a través de Cristo para encontrar el nuevo camino, el que lo lleva al lugar santísimo.
No el que lo lleva solo a la salvación, el que lo lleva al lugar santísimo. Las multitudes encontraron a Jesús, se dieron cuenta que Él era el camino. Los discípulos encontraron a Jesús, se dieron cuenta que Él era el camino. Pero cuando Cristo murió en la cruz, ni las multitudes ni los discípulos pudieron encontrar el camino al lugar santísimo. ¿Qué hicieron todos? Se dispersaron. ¿Me estoy dando a entender? Y es donde hay que tener mucho cuidado, porque muchos creen que encontrar el camino es pasar a través de Cristo. Sí, pasamos a través de Cristo, pero ¿y el camino nuevo que hay que empezar a recorrer? ¿Y la senda nueva? Ese camino, dice ahí, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo. Y vivo, es un camino continuo. Por eso Cristo dijo, sígame. Y Cristo les dijo a ellos esta palabra que leímos en Mateo cuando les había dicho que estaba por morir. Les estaría hablando de que lo siguieran a Él aquí en la tierra, hermanos, durante el ministerio. No, ya les estaba hablando del camino que iba a venir, del que realmente es importante, el que está a través del velo, el que Él partió con su carne. Porque dice que tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Y es donde dice, acerquémonos con corazón sincero, hermanos. Nadie puede seguir este camino si no tiene un corazón sincero. Un corazón sincero habla la verdad. Un corazón sincero reconoce su condición. Un corazón sincero no le echa la culpa a los demás. Un corazón sincero se ve a sí mismo. Un corazón sincero reconoce que él tiene que cambiar. Un corazón sincero busca ser cambiado y transformado. No está viendo lo que otros hacen, piensan, dicen o me provocan. Porque nadie tiene por qué provocar nada en nosotros si tengo las otras tres cualidades. Corazón sincero. Y muchas veces nos perdemos porque no hablamos verdad. Nos enemistamos porque no hablamos verdad. Nos salen mal las cosas porque no hablamos verdad. Porque uno puede decir, esto es lo que quiero. ¿Y quién endereza los pasos? ¿El Señor? Ah, no, pero yo lo que quiero es la voluntad de Dios. Mentira, ando buscando lo mío, lo propio. Sería mejor que yo le dijera, Señor, esto es lo que mi corazón quiere, esto es lo que yo anhelo. Y Dios no nos va a regañar, no nos va a destruir. Nos podrá decir, sí, es lo que tú quieres, pero no es lo que te voy a dar. Pero no nos destruye. Pero cuando yo ando sin corazón sincero, camuflando toda mi forma de vivir, no hay cambio. No hay cambio. No hay algo que nos transforme. Por eso dice un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y vuelve y reitera, purificado que los corazones de mala conciencia. Porque hermanos, el guardar lo que tenemos en el corazón es lo que está matando al pueblo de Dios, el no hablar verdad. El no hablar la verdad que tenemos en el corazón sin importar si es buena o es mala. Es hablar verdad tal cual soy para que entonces ese corazón se pueda purificar. Y ahí es donde si el corazón se purifica, nos lavamos el cuerpo con agua pura. Ya el cuerpo es la acción. Muchas veces el cuerpo no está lavado, nuestras acciones no son buenas, seguimos con las manos caídas y las rodillas paralizadas porque no hemos purificado lo interno. Entonces no se puede lavar el corazón. Y nos dice, y me encanta, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Usted va al gimnasio y usted va 15, 16, 17. Y viene aquí y dice, hermana, menos, bajemos, 10, 9, 8. Y empiezan al revés para que no piense que le falta tanto. Y le falta lo mismo. Pero la están estimulando. En vez de decir 50, dicen 10. No sé si me estoy dando a entender. Para que haga los mismos 50. Si es para que haga lo mismo. Y viene otro y le dice, tranquila, vamos, usted puede, esfuércese, ya casi termina. ¿Hacemos eso nosotros? Nos está diciendo, enderecemos las rodillas paralizadas, hermanos. Estimulémonos al amor y a las buenas obras. Sepamos decir 20, 30, hagamos un devocional juntos, reunámonos para orar, compartamos un rato la palabra,
Está deprimido, llame a un hermano. Dígale, hermano, mándeme un mensaje. Estimulémonos al amor, hermanos. Vamos, muchachas. Mis hijas cuando estaban chiquitas, una le decía a la otra, vamos, muchachas, 20,000, 100,000, haciendo así. Entendamos, hermanos, que necesitamos estimularnos. Usted se queda en la casa, hecho un rollo. Primero no le dice a nadie que necesita ser estimulado. Y a veces inclusive alguien viene y lo estimula, alguien viene y le dice, no, hermano, usted puede. Hermano, eso en Cristo no es nada. Es que no le importa cómo me siento yo. Es estimularnos al amor. A veces en vez de querer estímulo, buscamos conmiseración. Si me dicen pobrecita, ese hermano sí me quiere. Si me dicen, no, hermana, tiene que esforzarse. No, ese hermano es muy duro. Yo con él no hablo. Porque ese hermano siempre me exhorta. Qué raro, y en el gimnasio le aguantamos a todo el mundo todo lo que nos impulsa. Estimulémonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, nos vuelve a exhortar el Señor a que en la congregación nosotros vamos a poder ser fortalecidos. No es que en la congregación vamos a ser perfeccionados. Oigan lo que estoy diciendo. No es que van a ser perfeccionados. Van a ser fortalecidos. Vamos a ser entrenados. Pero no vamos a ser perfeccionados. El entrenamiento tiene que ser continuo y lo tiene que manejar usted. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Se nos acerca el día. Yo lo veo. Yo el mío lo veo cerca. Entonces, hermanos amados, tenemos nosotros que entender que lo que el Señor quiere es que podamos cada uno de nosotros llegar a ser iguales que Él, llegar a imitar al maestro, que el discípulo sea igual a su maestro. Si queremos ascender en ese llamado progresivo, ya tenemos 4 acciones en las que debemos de trabajar. Trate de estudiar usted estas acciones en su casa y hágase un examen, hágase un quiz. Usted puede decir, si alguno quiere, estoy con un 50 o un 25 o tal vez un 100, no sé, pero hágase el examen, hermano. Y después váyase al literal B, cuando nos refiere ahí, niéguese. No, en ese yo estoy pura vida. O en ese, mire, 0000. No sé. O póngase la nota. Tome su cruz. Tome su cruz, póngase la nota. Póngase la nota, hermano. Ni siquiera necesita el Señor ponerle la nota a usted. Usted se la puede poner solito. Sígame. Estamos en el camino detrás del maestro. Porque sin estas 4 cualidades no vamos a ser iguales a Él. Con ellas continuamos la próxima semana para ver el punto que sigue.